Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial en este mes de septiembre donde estamos semana a semana tejiendo un nacimiento para Navidad muy hermoso y cada semana estamos tejiendo un personaje, ¿listo? Espero que ya vayan conmigo en estos dos personajes y hoy en el tutorial de hoy estaremos realizando el Rey Mago, uno de los Reyes Magos, Baltasar. Espero que estés realizándolos al mismo tiempo conmigo, que te unas al grupo de Facebook y de WhatsApp también, de Facebook sobre todo. El enlace está en la descripción del video. Bueno, en la descripción del video están todos mis enlaces, mis redes sociales. Pero sobre todo quiero que te unas al grupo de Facebook donde estamos compartiendo la foto de cada personaje que vamos realizando. Ya tenemos a nuestra Virgen María y a nuestro José. Vamos a hacer hoy a nuestro Rey Mago Baltasar, como lo ven aquí. Es el mismo diseño de los dos que ya hemos realizado, el mismo cuerpo base, pero con unos detallitos adicionales. Tiene su cofrecito con una perlita. Y recuerden, lo único que les sugiero es que Baltasar es morenito, entonces vamos a utilizar un tono de piel oscuro. Si tienen un cafecito así como el mío, como chocolate, sería perfecto para que no nos quede tan negrito, sino sencillamente morenito. La barba la vamos a hacer negra para que le resalte, porque otro de los Reyes Magos se la vamos a hacer blanca. Vamos a hacer esta coronita, un cordoncito que les voy a enseñar a realizar, muy lindo. Es un cordoncito muy especial y particular que de pronto no lo has aprendido y lo vas a aprender en este tutorial. También tiene algo adicional, que es esta capita sobre sus hombros, que también la vamos a hacer. Entonces vamos a comenzar con nuestro Baltasar. Únete a todas las redes sociales, suscríbete, dale like, comenta y conmigo teje con mucha ilusión este precioso nacimiento. Vamos a arrancar con este Rey Mago. Bueno, para comenzar, uno de nuestros Reyes Magos, que en este caso vamos a hacer a Baltasar, vamos a comenzar realizando el cuerpo, la cabeza. Ya sabemos que nuestro Baltasar es morenito, entonces vamos a utilizar un hilo color cafecito. Nuestras manos, los brazos y nuestra capota. Todo esto lo realizamos igual que nuestro José, que nuestro tutorial de José. Les voy a dejar por aquí el video, en la descripción también encuentras el enlace. Cositas que deben tener en cuenta, y es que el cuerpo y los brazos y el bordo de nuestra capota vamos a escoger un color base para realizar nuestros tres Reyes Magos. Este color lo vamos a repetir en los tres Reyes Magos. Lo único que vamos a cambiar son los accesorios de diferentes colores y el color de piel, porque solo tenemos un Rey Mago, que es Baltasar, que es morenito. Y se me olvidaba que la barba también la vamos a hacer igual que nuestro José, solo que esta vez de color negro para que resalte encima de nuestro café. Y vamos a realizar estas partes igual como les indiqué con el tutorial de José, y volvemos para que podamos hacer el resto de accesorios, que son muy diferentes en este tutorial. El color de la capota que escogí para Baltasar es un verde agua, o pueden escoger un celeste bebé. También puede ser para nuestro Rey Mago. Vamos a pasar a las partes que no están en nuestro tutorial de José y nos hace falta para terminar nuestro Rey Mago. Todas estas partes, como les digo, las hacen con José, con el tutorial de José, y volvemos. Vamos a avanzar. Vamos a comenzar a realizar la capa que tiene sobre sus hombros nuestro Rey Mago Baltasar. Vamos a tomar del mismo color con que hicimos la capota de la cabeza y vamos a realizar 15 cadenetas. Dejé una hebrita larga para ahorita esconder esta hebra en el tejido.
Vamos a realizar desde la segunda cadeneta una fila de punto bajo de 14 puntos bajos hasta llegar a lo último de nuestras 15 cadenetas. De esta manera. Esta capa que está sobre los hombros de nuestro rey mago es muy sencillita de hacer, solamente tiene 3 filitas de tejido. Aquí yo ya llegué a la parte última, voy a doblar este hilo que dejé al final para esconderlo dentro del tejido de los últimos puntos que estoy realizando. Ya este es mi último punto. Y ahora voy a jalar la hebrita y ahorita la cortamos. Vamos ahora en nuestra segunda fila, vamos a subir con una cadeneta, giramos la labor y vamos a hacer aumento en todos los puntos de media vareta. Tomamos hebra antes de hacer el punto bajo para hacer la media vareta. Y vamos a hacer aumento en todos los 14 puntos. De esta forma. Recuerda que si sientes que voy muy rápido en la explicación, puedes utilizar las opciones que nos brinda YouTube acá en los ajustes para modificar la velocidad del video y puedes colocarlo mucho más lento para apreciar mejor. O si ves que voy muy lento y tú ya vas terminando, puedes colocarlo en velocidad rápida. Es algo que YouTube nos brinda y nos ayuda mucho. Ya voy terminando la segunda fila. Pasamos a la tercera y última fila de nuestra capa de nuestro rey mago. Y en la última fila, ya les indico, estoy haciendo mi último punto. En esta última fila subimos con una cadeneta nuevamente, giramos la labor y lo que vamos a hacer ahora, trabajar, es solo por el bucle trasero, tomando solo la hebra trasera. Y vamos a hacer aumento de media vareta nuevamente, pero solo tomando el bucle trasero. Y hacemos ahora 2 puntos, 1 y 2. Hacemos nuevamente un aumento y ahora hacemos 2 puntos, 1 y 2. Aumento y 2 puntos. Esto lo repetimos hasta finalizar la fila. Todo en media vareta y tomando solo la hebra trasera. 2 puntos y un aumento. 2 puntos, 1 y 2 y un aumento. Todas las demás partes que realizamos con José son las que vamos a repetir en cada personaje, porque cada personaje tiene el mismo cuerpo base. Entonces lo vamos a repetir en cada personaje, dependiendo de los colores que le quieras colocar a cada rey mago o a cada personaje. Ya terminé acá mi última fila y lo que voy a hacer es dejar una hebra larga para que lo podamos cerrar, dar unas puntadas cuando estemos cosiendo las partes. Lo colocamos, voy a cortar esta hebra del inicio y lo vamos a colocar alrededor cuando ya cosamos la cabeza sobre el cuerpo de esta manera y le cosemos con este hilo que dejamos suelto, dejamos larguito, le cosemos esta abertura. Puedes coserle solamente una puntadita al principio y dejar el resto abierto, o puedes coserlo todo, cerrarlo, como creas mejor. A mí me gusta dejarle solamente una puntita.
y lo colocamos, como les indiqué, alrededor de nuestro cuerpo de esta forma. ¿Listo? Para nuestra coronita vamos a tomar un color café claro. En mi caso yo escogí como un color caqui aproximadamente, un tonito claro. Y vamos a dejar una hebrita larga para esconder con la aguja lanera más adelante. Vamos a prestar mucha atención en dónde voy a introducir la aguja para que aprendamos a realizar este cordoncito tan lindo. Vamos a hacer 2 cadenetas pero muy sueltas. De la siguiente manera. Este nudito que hacemos inicialmente lo vamos a dejar suelto. La segunda. Y voy a hacer una tercera para subir la labor. Tengo 3 cadenetas realizadas. Ahora voy a girar y en esta hebra que se ve aquí externa, en la de afuera, voy a realizar mi primer punto bajo. Giro la labor y en la cadeneta, en la hebra de la segunda cadeneta, realizo mi segundo punto bajo. Giro la labor y en esta hebra de mi tercera cadeneta realizo el otro punto bajo. Voy girando y voy a ir tomando la hebra que me queda externa. Como pueden ver, voy tomando la hebrita, la primera hebrita de arriba, que cuando giro me va quedando de esta forma. Este cordón lo vamos a realizar de 14 centímetros aproximadamente de largo, o sea que voy a tejer de esta manera hasta alcanzar 14 centímetros. Pero igual ustedes lo deben medir a la cabeza de su rey mago para que nos quede como el círculo alrededor de su cabecita, como una corona. En mi caso son 14 centímetros, pero en su caso pueden medirlo, puede que sea menos o puede que sea un poco más. Así voy girando, voy tomando esa hebrita que me queda aquí. Ahí les voy haciendo para que lo vayan mirando. Ya les muestro cómo queda el cordoncito. Miren, siempre que giramos encontramos una hebrita ahí de donde debemos introducir y meter para hacer nuestro punto. Nos va a quedar un cordón aproximadamente triangular. Miren, si ustedes lo ven, es como un tubito, un cordoncito que tiene 3 lados, 1, 2 y 3 laditos. Y lo que deseamos es que nos alcance, podamos hacer un círculo de esta manera y nos alcance para toda la cabeza, ¿no? Entonces voy a seguir hasta llegar a 14 centímetros. Cuando ya tenemos 14 centímetros o el largo deseado de nuestra coronita para poder hacer el círculo, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y hacemos una cadeneta para que no se nos suelte. Jalamos y dejamos una hebrita larga al cortar para que cuando lo estemos cosiendo podamos hacer esto sobre nuestra cabeza. Mira acá. De esta manera le hacemos unas puntaditas también cosiendo a la capota, pero antes vamos a hacer un cordoncito que va a ir enrollado en esta coronita. ¿Listo? Vamos a realizarlo. Vamos a tomar para hacer ese cordón una hebra de color dorado o color ocre. En mi caso tengo este ocre que combine y resalte con la coronita que acabamos de hacer. ¿Listo? Con esta. Vamos a cortar esta hebra, vamos a medirla y vamos a cortar 74 centímetros de largo. Una hebra de 74 centímetros de largo. Ya tengo la hebra de los 74 centímetros de largo. Lo que voy a hacer es que alguien me ayude a tener esta punta o lo pones presionando con algún objeto y tú desde el otro extremo vas a empezar a enrollarla de esta manera, a darle vueltas en una misma dirección, en una sola dirección. En mi caso lo estoy haciendo hacia la derecha.
y le vas dando vueltas que quede bien templado. Lo vas de esta manera, mira así. Alguien te tiene el otro extremo y tú vas dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que quede bien apretadita. Y cuando esté bien templado, bien enrollado, buscas el centro y lo doblas. Y inmediatamente, como ves, se enrosca. De esta manera nos queda un cordoncito. Le hacemos un nudo en el extremo. Este es un ejemplo, ¿no? Obviamente lo voy a hacer con todo el cordón. Pero este es un pequeño ejemplo de cómo lo tienes que hacer. Le haces un nudo, juntas las puntas, le haces un nudo acá. Y este pequeño cordoncito es el que vamos a enrollar a la coronita que ya hicimos. Entonces vamos a ir enrollándola de esta forma, así por todo nuestra coronita. ¿Listo? Le vamos a hacer unas puntaditas en el extremo y en el otro extremo, y ahí sí la colocamos sobre la cabeza de nuestro rey, de esta forma, de nuestro rey mago. Vamos a hacer eso con el cordón. Ya les di el ejemplito, entonces lo vamos a hacer con todo el cordón, con todo este largor. Así ha quedado nuestro cordoncito ya enrollado y doblado. ¿Listo? Aproximadamente nos queda de unos 26 a 27 centímetros nuestro cordón. Yo ya le hice acá un nudito. Entonces vamos a dejarlo así y cuando vayamos a unir las partes vamos a hacer lo que les indiqué, de enrollarlo por todo nuestra tira de coronita. Vamos a pasar ahora a realizar lo que es nuestro cofrecito, que también lo llevan nuestros 3 Reyes Magos. Así que este cofrecito lo vas a tener que realizar las próximas 2 semanas en los otros 2 Reyes Magos. Para mi cofrecito yo tomé el mismo color ocre que utilicé para hacer el cordón que acabamos de hacer. Voy ahora a realizar un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos ahora a cerrar nuestro anillo mágico. En nuestra segunda ronda vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Trata de hacerlo muy pequeñito para que el cofre no nos quede tan grande en las manos de nuestros Reyes Magos. Para eso estoy utilizando una aguja, una numeración menor a la que trabajé el cuerpo, la cabeza y demás, para que nos quede un cofrecito más chiquitico, un tamaño más pequeño. Aquí nos van a quedar 12 puntos, es algo muy sencillito. Ahora vamos a realizar una ronda de estos mismos 12 puntos. No vamos a hacer aumentos, solo vamos a trabajar la misma cantidad de puntos que la ronda anterior. Nos quedaron 12, vamos a hacer esos mismos 12. Pasamos a la siguiente ronda. En la siguiente ronda vamos a hacer por solamente el bucle trasero. Los mismos 12 puntos, pero solo por el bucle trasero. Tomando solo la hebra de atrás. Voy a cortar la hebra interna, que ya me está haciendo estorbo. Y sigo trabajando. Esto lo vamos a rellenar, le vamos a echar un poquitico de relleno, muy poquito, no le vamos a echar mucho porque es un cofrecito muy diminuto, entonces no es necesario. Para la última ronda vamos a hacer ahora disminución en todos los 12 puntos, o sea que vamos a hacer 6 disminuciones.
Esta es nuestra última ronda. Y por el huequito que nos va a quedar, le vamos a introducir con ayuda de un palito, de la aguja o de la tijera, un poquito de relleno para que quede bien redondito nuestro cofre. Ya hice las 6 disminuciones. Dejo una hebrita larga para coser a las manos de los Reyes Magos. Y voy a introducir por este agujerito relleno. Y también voy a utilizar una perlita. Si ustedes logran conseguir unas perlitas que utilizamos para bisutería, para pulseras, yo tengo varias acá. Tratemos de colocarle blancas, no sé si tenga blancas acá, pero tratemos de colocarle blancas. Voy a usar de ejemplo esta que es la primera que me salió en el tarrito. Y la vamos a poner aquí en la parte de arriba. ¿Cómo la vamos a coser? Estas pepitas de bisutería tienen un hoyuelito en la mitad, si lo logran ver. Por este huequito, si no nos cabe este hilo, podemos hacerlo con hilo de costura normal. Y la cosemos aquí en la entrada. Y la ponemos en las manitos de nuestros Reyes Magos, en nuestro caso de Baltasar. Aquí cosemos una manita y al otro lado la otra manita, como sosteniendo con sus dos manos el cofrecito. Vamos a empalmarlo, vamos a unir todas las partes de nuestro Baltasar y ya les muestro cómo nos queda. Bueno, así ha quedado nuestro primer Rey Mago, nuestro Baltasar, y quiero indicarles cómo le coloqué cada parte. Los bracitos igual como hicimos y la cabeza como cosimos los otros personajes que ya hemos hecho en semanas anteriores. La coronita simplemente con la agujita lanera le hicimos puntaditas en la capota y en la cabeza, traspasando. Pero no hice punto por punto, sino sencillamente basta con una aquí y una en el frente. 3 puntaditas que le cosamos uniendo con la capota y queda súper bien. La barba, como ustedes saben, la ubicamos al borde de nuestros ojitos con una puntita ahí en las cadenetas y en cada extremo otra puntadita. No le vamos a meter mucha costura, no es necesario porque también nos va a presionar mucho el tejido y se nos va a desformar. Entonces con 3 puntaditas es más que suficiente. La capa la colocamos por el borde que se vea nuestro bucle delantero para que le dé un terminado bonito. Y atrás le cosemos la unión. Y perfecto, queda súper bien nuestro Rey Mago. En la manita le ponemos y le cosemos, como les indiqué, el cofrecito con una perlita en donde terminamos ahí sellando esa abertura con la que rellenamos también. Y así ha quedado nuestro primer Rey Mago Baltasar. Espero que lo hayas disfrutado, que me mandes fotico. Recuerda que tenemos grupo de Facebook donde podemos ir compartiendo todos los personajes que vamos realizando. Por allá los espero para verles las foticos. En la descripción encuentras el enlace, el link para que puedas acceder. Dale unirte y puedas compartir con nosotros ahí en el grupo. No siendo más, los espero la próxima semana con el próximo Rey Mago. Nos vemos cada semana, no te lo pierdas.